¿por qué nos aferramos a algo que duele? El tiempo cierra una herida, pero no la desinfecta. Hay otro duelo, no se murió, pero se fue de mi vida. Pérdida no es nada más algo que yo tenía, sino algo que yo deseaba y nunca obtuve. ¿Cómo te das cuenta si de verdad ya soltaste o solo estás diciendo de dientes para afuera? El enojo te une más inclusive que la muerte. ¿Cómo saber si estoy honrando realmente a mi ser querido o si ya me estoy haciendo adicto al dolor? Frases de consumo para hacer más chiquito tu dolor. A veces esas pérdidas son más difíciles de soltar. ¿Qué pesa más, la ausencia de alguien o la esperanza de que algún día vuelva? El amor no tiene que doler. No tiene que doler ni en vida ni en muerte. ¿Qué tiene que pasar para que un ser humano decida soltar el dolor? El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Todos en la vida sufrimos alguna pérdida. La pérdida de un ser querido, la pérdida de dinero, de una amistad, de nuestra juventud, de nuestra salud, de un rol que tenemos en la vida. Duele mucho. Pero ¿por qué nos soltamos? Ahí está la pregunta. ¿Por qué aunque nos duele tanto, a veces nos aferramos y preferimos quedarnos viviendo ese dolor y lo convertimos como parte de nuestra identidad? ¿Cómo soltar cuando las cosas duelen tanto? ¿Y por qué nos aferramos a veces sin darnos cuenta a estar sufriendo, sufriendo y sufriendo? Para hablar de esto, ¿quién mejor que nuestra querida y admirada Gaby Pérez Islas? Gaby, tanatóloga, un aplauso para ella. Aquí está en el podcast de regreso. Gaby. Ay, gracias. 8 libros ya. Gracias. Bienvenida al programa. Gracias por estar en el podcast. Gracias a ti, Marco. Siempre gracias por tu amistad. ¿Por qué a veces nos aferramos al dolor? Lo lógico sería soltar el dolor, pero ¿por qué nos aferramos a algo que duele? Nos aferramos al dolor porque en la naturaleza humana está quedarte siempre más tiempo del necesario en un lugar. Ajá. Y el dolor es un lugar incómodo pero conocido. Y las personas prefieren quedarse en algo malo por conocido que a lo mejor algo bueno por conocer. Ajá. Nos parece increíble, pero así es. Hay un factor de boicot cuando yo me quedo en el dolor, porque pareciera que mi automerecimiento me dice que tú no mereces ser feliz, porque la persona que te dio la vida ya no está, porque se terminó una relación. Imagínate en el caso cuando muere un hijo, como ya no hay posibilidad de que tú seas feliz. Qué traición al que se fue, lo cual está mal entendido. Pero nos quedamos en el dolor, una especie de homenaje a quien se fue y tratando de demostrarle a todo mundo cuánto he amado. Muy equivocado. El sufrimiento que llega con la pérdida va en igual medida del amor o la relación que tuvimos. Tú nos lo has dicho en otros episodios del podcast, aquí con nosotros. Mientras más amo a alguien, más me duele perderlo. ¿Correcto? Correcto, pero no significa que más tiempo me voy a quedar en ese sufrimiento. O sea, sí duele. Imagínate que tú ocupas un lugar en mi corazón, lo cual es cierto. Ocupas un lugar en mi corazón. Gracias. Si te sales de mi corazón, queda un hueco. Queda un hueco del tamaño del amor que yo te he tenido. Ahí está. Pero no tiene que quedarse para siempre. Porque yo, y me has escuchado decirlo, el corazón que se rompe no se hace pedazos. Se abre, le cabe más amor. Entonces, si yo tengo la satisfacción del deber cumplido, si yo fui una buena amiga contigo, si siempre te apoyé, no tengo deuda en ningún sentido contigo, no tengo que quedarme mucho tiempo triste. El dolor va a ser grande el tiempo que tenga que ser. Pero lo que no es proporcional es cuánto tiempo me quedo triste con cuánto te he amado. ¿Hay por ahí algún malentendido que diga en nuestra mente, si te amé mucho, te debo llorar y sufrirte para siempre? La sociedad nos pide que si hemos amado mucho, nos quedemos mucho tiempo en el dolor. Es más, te dicen, bueno, yo entiendo que tú con la pérdida que tuviste, yo entiendo que tú nunca puedas volver a ser feliz. Llegan a mi consulta y me dicen, Gaby, ¿de veras nunca voy a volver a ser feliz? Le digo, si no quieres, no. Tienes que querer volver a ser feliz. Pero volver a ser feliz no es una traición a quien se fue. A mí me parece que es un homenaje. Gaby, ¿el tiempo lo cura todo? Ay, no. A ver, ya se empieza a poner esto, qué bueno que no tengo mangas porque me las hubiera remangado. El tiempo no lo cura todo, Marco. El tiempo cierra una herida, pero no la desinfecta. Déjame hacer este símil. Si yo me cortara ahorita el brazo y se lo dejo al tiempo, el tiempo puede ser que cree una infección terrible y yo pierda hasta el brazo por habérselo dejado al tiempo. ¿Qué tengo que hacer?
Si yo tengo una herida, primero hay que desinfectarla, hay que lavarla, hay que limpiarla y luego hay que tener cuidados amorosos y una vez que las condiciones están puestas para que el tiempo haga lo suyo, entonces se lo dejo al tiempo. Pero no esperar, ay, mira, el tiempo todo lo cura. No es cierto. Tú deja una botella de vino en una mala posición, con una mala luz, en una mala temperatura y espérate que el tiempo la añeje. Vas a ver qué vinagre abres y sacas de esa botella. No se va a volver mejor, se va a echar a perder. Y lo mismo pasa con los dolores. Si el tiempo no lo cura todo, ¿qué es lo que sí cura todo? Lo que cura todo en un duelo son las tareas del duelo. Las tareas del duelo. Es que fíjate cómo el duelo es una palabra de acción, no es una palabra de contemplación, no es algo que yo voy a ver cómo pasa en mi vida, como un año y voy a ver arrancando las hojas del calendario cómo pasó el año en mí. Para que pase el duelo, yo tengo que hacer las tareas que cada una de las etapas del duelo me va pidiendo para salir de las preguntas que te haces en cada etapa del duelo. Y entonces, cuando has hecho las tareas, has respondido las preguntas, ahora sí que desbloqueaste el siguiente nivel. Entonces, terminas un duelo, porque el duelo no es un lugar para quedarte a vivir en él. Imagínate un trampolín, Marco. ¿Quién, en su sano juicio, querría vivir en un trampolín? ¿Se te ocurre un lugar más inseguro, más tembloroso, más inestable que un trampolín? Eso es el duelo. ¿El dolor de una pérdida puede ser un gran maestro? Sí, el dolor de una pérdida es un gran maestro que te enseña sus lecciones de manera muy ruda. Muy ruda. Y yo creo que todos tuvimos en la secundaria, en la escuela, un maestro de veras, pero duro, que lo sufriste en el momento, pero luego cómo lo agradeces. ¿Te acuerdas del profesor tal que nos dice cómo aprendí con él? Pero lo sufriste en el momento. Ahora, déjame aclarar algo que es fundamental. Las cosas que nos pasan en la vida no nos pasan para que aprendamos. Pasan porque es la vida siendo la vida. Ya que pasaron, es tu decisión si eliges extraer significado y aprender o no. Puedes no haber aprendido nada. Y tengo casos como ese, ¿quieres que te diga uno rápido? Sí, que me viene a la mente. Sí, claro. Una señora que me fue a ver porque le habían diagnosticado cáncer en una etapa 4, estaba muy avanzado el cáncer, sin embargo, tuvo tratamiento, primero una operación, una cirugía, después quimioterapia, radiación, se estabilizó y estaba bien. La verdad, un caso extraordinario. Ella era una persona que se movía siempre en un mundo como muy superficial. Y esta pérdida de su salud la agarró muy mal parada en la vida, porque la verdad es que había tenido una vida muy rosa, todo le había sido favorable, era casi, te puedo decir, lo primero que en la vida no le había salido como ella lo había planeado. No tenía herramientas de construcción. Pasó situaciones muy duras. 2 años después me manda un mensaje que me quiere ver. Me dio muchísimo gusto, claro que sí, ven a verme. Cuando llegó me dijo, Gaby, quería yo venir a verte porque tengo un problemón. ¿Qué pasó? Cuéntame. Me dice, es que fíjate que la señora que viene a ayudarme a la casa ya no va a venir. Y la quieres mucho, es un vínculo importante en tu vida, la vas a extrañar. No, ¿y ahora cómo le voy a hacer con todo el quehacer de la casa? Y entonces me quedé pensando y de verdad, antes de juzgarla, que hubiera sido lo primero a lo que uno salta, dije, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho a haber aprendido algo o no, porque el dolor era suyo. No pasó para que aprendiera. Ella decidió vivir, transitarlo y después volver a ser la misma persona que su escala de prioridades pues llama la atención. Pero es lo que ella decidió y se vale, Marco. ¿El dolor nos enseña algo sí o sí o requerimos tener herramientas para aprender del dolor? Para aprender del dolor necesitamos tener herramientas y voluntad. Okay. Si tú no pones voluntad de aprender, de verdad que aunque Freud en persona o Elizabeth Kubler-Ross, mi gran maestra, revivieran y estuvieran y nos dieran una clase, no aprendes nada. No aprendes nada. Y es un tema ese de aprender porque la misma sociedad te dice, te pasó para que aprendieras. Y si no lo aprendes, te va a volver a pasar. Nos amenazan. Y no funciona así. No funciona, no es que la vida te va a seguir dando la oportunidad de aprender una y otra vez. Hay veces que no lo aprendiste. Ajá. Pero el aprendizaje no viene de manera obligatoria. Hay quien con una pérdida se endulza y con quien una pérdida se amarga. ¿Has oído el ejercicio del café, la zanahoria y el huevo?
Cuéntanos ese ejercicio, cuéntanoslo todo. Parece chiste, pero ahí va. Es que imagínate que la pérdida es el agua hirviendo, un agua hirviendo muy caliente. Y tú puedes reaccionar de diferentes maneras. Tú puedes ser como la zanahoria, que la zanahoria es dura, dura, dura. La metes en el agua hirviendo y se vuelve blandita. Cambió. Sí. Tú puedes ser como el huevo, que el huevo es bastante frágil afuera, lo aplastas y se rompe. Pero tú lo metes en el agua hirviendo y se vuelve duro. Ya no lo rompes. O tú puedes ser como el café, que a la hora que tú lo echas en el agua hirviendo, no solo cambia él, cambia el agua también y lo aromatiza todo. Pero qué romántico, qué romántico. Qué El bonita ejemplo del historia. huevo no lo esperaban tan hermoso. Levanten la mano los huevos. La zanahoria. La zanahoria. No, el tema es ser como el café. Eso sería lo ideal. Ese sería el ideal. Sería sí. lo ideal, pero cada quien decide. Gaby Pérez Islas, tú como tanatóloga, ¿qué piensas cuando escuchas Dios le manda sus grandes batallas a sus grandes guerreras o guerreros? Ay. Es que sabes qué, Marco, Ajá. acabas de tocar una fibra muy sensible en Sí. mí porque mi papá me lo dijo. Wow. Mi papá me lo dijo cuando a mi hermana le diagnosticaron cáncer de mama. Mi papá me dijo, es que a mí me queda claro que Dios escoge a sus mejores guerreros para las más grandes batallas. Y yo me quedé pensando y dije, qué mal, papá, que consideres que no soy tan buena guerrera. La verdad lo volteé hacia mí y dije, pero qué bueno que no, en tu concepto, ¿sabes? Yo no coincido con eso. No coincido para nada. Creo que esa, Marco, como muchas otras frases que decimos frases de consuelo, frases como para hacer más chiquito tu dolor. Y lo que la tanatología busca no es hacer chiquito tu dolor, es hacer grande a la persona. ¿En qué te ayuda pensar a ti que la vida te escogió o que ya tienes un angelito en el cielo? O que ahora eres ejemplo para muchos porque, amiga, yo te admiro, qué fuerte eres. Yo no quiero que nadie me admire, ¿no? Yo no quiero ser fuerte para nadie, yo no lo escogí. Uh-huh. Entonces, me parece que es un consuelo un poquito barato, perdón, papi, pero sí me parece que no es verdad. Porque además, Dios no nos escoge. Desde mi fe, desde la espiritualidad que yo practico, Dios es un ser amoroso, es un padre amoroso con nosotros y quiere nuestro bien, pero Dios nunca se contradice a sí mismo y somos biología. ¿Por qué nos enfermamos? No porque sea la voluntad de Dios, sino porque el ser humano se enferma, ¿sabes? Decía Víctor Emil Frank, que es una de las experiencias que aquí venimos a vivir. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte son las 3 materias, asignaturas obligatorias cuando transitas esta vida. No es mala suerte y no es la voluntad de Dios. Estoy de acuerdo contigo. Eso, qué bueno, porque te quedaste serio. Y No, me quedé reflexionando. Estoy 100% de acuerdo contigo y sé que es un punto muy delicado. Muy delicado. Porque hay mucha gente que así aprende a gestionar las cosas. Mi mamá me lo decía, para mí también es muy fuerte eso, porque era esta historia de Dios me tiene una recompensa muy grande allá en el cielo porque en esta vida me puso pruebas fuertes, pero hay una recompensa muy grande en el más allá. Y yo como que... Pero o sea, eso le ayudaba a ella. Eso, exactamente. Eso le servía a ella, tal vez no a ti, pero le servía a ella pensar que todo este dolor iba a tener un sentido y una recompensa. Cuando es el doliente el que lo dice, Marco, el que lo está viviendo, entonces tiene toda la razón. Entonces, nadie somos nadie para poder contradecir lo que a un doliente le está sirviendo. Y lo respetamos. Pero cuando la sociedad, los amigos, la familia te quieren decir cosas así, pensando que eso te va a aliviar, Dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas, algo tendrías que aprender de eso. ¡Auch! ¡Auch! Me estás queriendo decir que si yo hubiera aprendido mis lecciones de otra forma, esto no me hubiera pasado. Y eso no es cierto. No es cierto, porque no pasó para que aprendieras. Pasó. Y no es tu culpa, ni es fallar. Ahora que hay tanto interés, y bueno, tú lo sabes perfectamente con los invitados que tienes aquí, hay tanto interés en que vivamos 100 años y los vivamos bien y saludables, todo. Claro, todos queremos estar ahí, pero llega un momento en que las personas piensan que hicieron algo mal y por eso se enfermaron, que si no viviste 86 años mínimo, te equivocaste, hiciste algo mal. Y yo que me dedico a trabajar tan de cerca con la muerte, te digo que esto no es así. Es cuando te toca, te toca. Si tú lo dices,
hablando de ti y lo estás gestionando así, yo mejor me quedo calladito. Pero andarle diciendo a alguien, es que Gaby, te está pasando esto porque tú eres una gran guerrera y Dios te quiere mucho y Dios te seleccionó como su guerrera. Eso no. Eso es horrible. Hay que callarnos la boquita. Tenemos buenas intenciones, pero... Hijo, pero las buenas intenciones no sanan y sí pueden llegar a lastimar. Sí. Porque pueden llegar a hacer sentir culpable a la persona que está enferma y sobre todo, o que le está pasando una pérdida, y sobre todo incomprendida. Fíjate, Marco, el duelo es un club al que pasamos a pertenecer sin haber pedido suscripción. Pasas a pertenecer a ese club. Ahora ya estás ahí. Es suficientemente duro como para que encima alguien te diga que no lo estás haciendo bien, que este duelo está tardando mucho tiempo, que ya deberías de estar mejor, que ya deberías de sacar las cosas del closet, ya supéralo. O sea, además de que me sacaron del camino por el que yo iba y me metieron a otro, encima me vas a decir que no lo estoy haciendo bien. No se vale. Mira, es como jugar a ser Dios, ¿no? Cuando tú quieres dar estos diagnósticos, o sea, ¿y yo cómo sé? Pero lo mejor es calladito, mejor hacer preguntas, escuchar con mucho amor y decir en qué puedo ayudarte. Sí, yo soy una persona muy escéptica, pero volviendo a lo que te decía, cuando es el doliente que lo dice, una vez me tocó estar con un enfermo terminal. Ya saben que la tanatología tiene 2 campos de acción, el doliente y el enfermo terminal. Y yo estaba con él y me dijo, ¿no te encontraste a mi mamá? Mi mamá acaba de salir ahorita, no la viste, y mi paciente tenía 83 años. Entonces, no la vi, le contesté. Y me dijo, pero es que se acaba de ir, es imposible que no te hayas cruzado con ella. Y en lugar de que yo empezara a decirle, a ver, esto puede ser producto de todos los medicamentos que tienes, de la irrigación, que te está faltando el cerebro por la posición horizontal, esto. Le dije, ¿y a qué vino tu mamá? Claro. ¿A qué vino? Sí. Y entonces él me dijo, vino a decirme que no tenga miedo, que ella me esté esperando y que en el momento que yo me vaya de aquí, ella me va a recibir en sus brazos. ¿Y cómo te sientes? Me siento tan tranquilo. ¡Qué padre! Claro, qué hermoso, perfecto. Qué hermoso. Entonces, ¿sabes qué? Lo que yo piense, lo que yo crea, lo que no le sirve a él, es cómo te hace sentir todo. Ahora, cuando me dice, ahí ve el lado B, cuando alguien me dice, Gaby, es que tengo una ansiedad, no puedo porque en la noche se me sube el muerto y entonces estoy que no puedo. Ya no cenes tanto, deja de cenar pozole y ya no se te va a subir el muerto. Ahí sí me meto, Marco, porque si no te está haciendo bien lo que crees, ¿no? ¿Para qué viene a decirme eso? ¿Qué quiere decirme? No descanse en paz. No, sí descansa en paz. Tú deja de cenar tanto y la vida va a mejorar. Cenar frijol con puerco tiene sus consecuencias. Se te sube el puerco. Oye, ¿cómo saber si después de un tiempo prolongado de dolor, cómo saber si con ese dolor estoy honrando realmente a mi ser querido que se fue o si ya me estoy haciendo adicto al dolor? ¿Se puede hacerse adicto al dolor? ¿Cómo saber si con este dolor estoy honrando a mi ser amado o me estoy volviendo adicto al dolor? Ajá. Es una extraordinaria pregunta porque creo que una vez más volvemos a los constructos sociales donde te dicen que tu dolor puede servir para honrar a alguien o ofrecérselo a alguien. Los dentistas te dicen, a veces no todos, pero te dicen, ofrécele tu dolor a Dios, ¿no? ¿Y de qué le sirve a Dios mi dolor? Dios quiere mi esfuerzo, no mi dolor. Yo no quiero el dolor de mis hijos. Eso no sería un homenaje para mí jamás. El homenaje sería que el día que yo no esté, ellos vuelvan a sonreír y me recuerden con más amor que dolor. Voy más por el lado de que se vuelve una adicción. El dolor, como se vuelve todo lo que es tóxico y todo lo que es no sano, y regresas ahí, ¿por qué estoy llenando con dolor algo que yo debería de llenar de amor? ¿Por qué me quedo aferrado a un clavo ardiendo cuando duele tanto, cuando me estoy haciendo daño? ¿Por qué no lo suelto? Ese es el meollo de todo lo que estamos hablando. Y no lo suelto porque estoy confundido y creo que el dolor y el amor son la misma cosa. ¿El dolor y el amor son la misma cosa? No lo son, pero las personas, los dolientes, llegan a creer que el amor y el dolor son lo mismo.
Por ejemplo, una señora muy linda que fue a consulta y me dijo, Gaby, me fui a comer con mis hermanas el otro día y ahí de repente nos plática y estábamos risa y todo. ¿Y qué tiene? Qué bueno que fuiste con tus hermanas. ¿Cómo crees? Si mi mamá tiene 3 meses de muerta, ¿qué va a decir? ¿Que ya nos olvidamos de ella? Fíjate la culpa en que yo esté con mis hermanas, me esté riendo, cuando todas las mamás lo que quisiéramos al partir es que los hijos siguieran llevándose y no peleándose por la olla del arroz. Pero ella sentía culpa, va a pensar que ya la olvidé. No, ella no va a pensar nada, la que va a pensar eres tú, porque tenemos una construcción de que el amor y el dolor son lo mismo. Te dicen, nadie me ha hecho sufrir tanto en la vida como mis hijos. Es que los amo tanto. Y no, amar y sufrir no son lo mismo. Perdón, José, porque para canciones es hermoso que nos digan eso, pero para la vida real no. No, el amor no tiene que doler. No tiene que doler ni en vida ni en muerte. Lo extrañamos, nos hace falta. Y luego me doy cuenta que extrañar es parte del amor, no del dolor. Tú no puedes decir extraño horrible a mi mamá. No, porque no la amabas horrible. La extrañas mucho porque la amabas mucho. Extrañar pertenece al amor, no al dolor. Entonces, cuando me quedo ahí es porque obtengo ganancias secundarias, Marco. Si no, yo ya me hubiera ido de ese dolor. ¿Cuáles son las ganancias secundarias de aferrarte al dolor? Las ganancias secundarias cuando estoy aferrado al dolor es que todos los demás están más preocupados por mí que yo mismo. Ay, ¿quién va a pasar por la tía? Porque ya ven que después de lo que le pasó, pues ella ya no maneja. ¿Quién la va a recoger? ¿Cuánto nos va a tocar en la oficina cada quien de dar para la fiesta? Bueno, a ella no le cobren porque pues ella no, con lo que le pasó, a ella mejor que ella no ponga. Empezamos a ganar con la simpatía, la atención de los demás, el cuidado amoroso y nos engolosinamos y no lo queremos soltar. Y además porque me identifico con ese dolor. ¿Quién soy? ¿Te acuerdas la película de Gladiador? Sí. Ay, es un peliculón. Me encanta. La 1. Esa es buenísima. Pero cuando a él ya lo descubren todo, se quita la máscara, ¿quién eres? Y dice, soy Máximo Merilio, esposo de una esposa asesinada, padre de un hijo asesinado y juro que cobraré venganza. En ese momento de la película, él era eso. Era un hombre resentido en búsqueda de venganza. Era el esposo de una esposa asesinada y el padre de un hijo asesinado. Pero conforme avanza su camino del héroe en la película, al final, cuando lo dicen, hónrenlo, es un soldado de Roma. Ya no era un hombre resentido, ya era un hombre que había vuelto a sus valores, todo, que pudo soltar el dolor y quedarse con el amor. Sí se puede, porque al principio están así, entrelazados. Tú tienes que ir en el trabajo de duelo soltando, dejar que el dolor se vaya, pero el amor se queda. Si sueltas el dolor, no sueltas el amor. Antes de continuar con el podcast, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres en tu corazón o la vida que crees que te tocó? Es decir, te despiertas, tienes tu rutina, cumples, andas de un lado para otro y no encuentras tiempo o motivación para manifestar esos sueños que tienes en tu corazón. Y cuando te lo empiezas a cuestionar, la vocecita en tu mente te dice, ¿por qué te preguntas eso si ya es tarde, ya no hay tiempo para sueños ni metas? Estoy muy viejo, muy vieja para empezar algo nuevo. No tengo tiempo, no tengo dinero. Quiero que sepas que esto puede cambiar. Soy Marco Antonio Regil y por eso quiero invitarte a que vengas a una masterclass gratuita en la que podemos profundizar más sobre ese tema. La clase se llama Rompe las barreras y diseña la vida que deseas. Es gratis y al final hay un regalo especial. Inscríbete ahora mismo en marcoantonioregil.com/vida. Repito, marcoantonioregil.com/vida. Y ahora continuamos con el podcast. Gaby, ¿qué tiene que pasar para que un ser humano decida soltar el dolor? Para que un ser humano decida soltar el dolor, tienen que pasar 2 cosas. O está listo o está harto. Es el único momento en el que alguien va a cambiar. Cuando ya está harto de estar como está, de estar triste, de estar solo, de lamentarse todo el tiempo, ya se ve en el espejo y se choca a sí mismo de estar llorando. ¿Ya estoy harto? ¿O estoy listo porque me he preparado, porque he estudiado, porque escucho podcasts, porque he leído libros? Y entonces digo, estoy listo para lo que sigue, ¿no? Claro, hay pájaros que no vuelan hasta que les cortas la rama.
Entonces, también creo importante que todos los que están alrededor de un doliente que lleva muchísimo tiempo ahí aferrado, le quitemos esas ganancias secundarias y le regresemos la responsabilidad de su dolor. Y entonces ahí lo tienes, tú decidirás cuándo. Yo como tanatóloga te digo que no hay más tiempo que vida. Otra de las grandes falsas expresiones que nos dicen, no hay más tiempo que vida. Entonces no te quedes demasiado tiempo triste por alguien que se ha ido, porque puedes estar dejando de ver a quienes sí tienes, que el día de mañana no estarán. Es decir, las presencias de hoy son las ausencias de mañana. Si tú te quedas viendo al piso, buscando a quien no está, te pierdes de levantar la mirada y encontrarte con quien sí está aquí. No dejes de hacerlo. Es una invitación a vivir. Empezando por ti, porque tú estás aquí. Mírate en el espejo. ¿Y dónde vas a encontrar más a ese ser amado si no es en ti? Cuando se trata de un padre o una madre, genéticamente somos 50% ellos. Es que lo extraño muchísimo. Mírate en el espejo. Ahí está. Ahí está. Yo a veces abro la boca y sale mi mamá. O sea, expresiones de mi mamá. Mis hijos me dicen, ma, pareces abue. Pues sí, me sale abue. Luego da miedo eso, ¿verdad? Luego da miedo. Acomodo el refri igualito que lo acomodaba mi mamá. O sea, claro, me vi en un video el otro día bailando, porque yo en mi mente bailo maravillosamente bien, Marco. No sabes cómo bailo, o sea, las de los 80 es que soy ahí totalmente una hacha bailando. Pero mi hijo me graba y veo el video. Qué horror, le digo, ¿y soy mi mamá? Así bailando como señora, todo redondito, así yo, oh cielos, soy mi mamá. ¿Cómo puedes extrañar algo que llevas contigo? Mi mamá está entrañada, la tengo dentro de mí, todo el tiempo. Lo bonito y lo no bonito. Y lo no bonito, todo. Sí. A mí me pasa muy seguido que yo odiaba que mi mamá se estresaba tanto cuando perdía las llaves o el pasaporte. ¡Ay! Las llaves, me las robaron, Marco Antonio. A ver, y yo, mamá, tranquila, ahí van a estar. No, es que no. Y ahorita soy igual. No me digas, soy igual. Microinfartos. Me pasa con el equipo. Ay, mi mochila, mi laptop, ahorita mi celular, de hecho, ¿dónde lo dejé? Debe estar en la oficina. Y me estreso y todo. Y pongo nervioso a la gente alrededor. Estoy haciendo lo mismo, me estoy poniendo cada vez más grave con la edad. Y me imagino a mi mamá. De lo que te quejabas, mijito. Del mal que huyes, en él pereces. Ok, está interesante. Yo la siento mucho como ella era conferencista y crecí viéndola hablar en público. Maestra, ¿verdad? Maestra, era maravillosa hablando en público y motivando a la gente y vendiendo y todo. Pues era entrenadora de ventas. Wow. Entonces cuando doy conferencias, ya conscientemente le invito a darla conmigo. Y es muy bonito. Porque le digo, mamita, vamos a dar esta conferencia. Sí. Inspírame, ayúdame, dame tu inteligencia, dame claridad. Y le invito a que la dé conmigo. Qué hermoso. Y es muy bello porque ha sido una renegociación. Tú fuiste muy, muy, muy bella, muy amorosa, muy linda en el proceso de mi duelo. Hicimos varios podcasts cuando estaba en esos años y luego cuando perdí a mi perrito y todo. Sí. Entonces, y ahora que han pasado ya varios años, pues ya la vivo adentro de mí. Yo había escuchado eso y decía, ay, por favor. Pero sí se puede. Claro que se puede. No sé si para todos. Claro que sí. Pero yo dije, pues voy a jugar con esta idea. Y sí la invoco adentro de mí y convivo con ella. O, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, de chiquito me llevaba a ver los organilleros. Allá en los parques, que a mucha gente no le gustan, pero a mí me encantan porque me llevaban de chiquito. Y cuando oigo un organillero y le doy una propina al organillero, me digo, ¿te acuerdas cuando íbamos juntos? Pues aquí estábamos juntos oyendo al organillero y a veces me ha sacado las lágrimas. Pero es una forma muy bonita de vivir. Todo en la vida, Marco, es la actitud y la postura que tomo. Sí. Puedo bendecir haberla tenido o maldecir haberla perdido. No, y fíjate, ahorita que decimos esto, porque sigo aquí en mi mente, sabes que el tema sigue dando vueltas de por qué las personas nos sueltan. Sí. Porque se nos está olvidando algo, Marco, que también pérdida no es nada más algo que yo tenía y ya no tengo, sino algo que yo deseaba y nunca obtuve y nunca se logró. Sí. Entonces, a veces esas pérdidas poco tangibles son más difíciles de soltar. Y te pongo ejemplos. La mujer que deseaba ser madre y nunca lo consiguió.
hombre que deseaba ser exitoso en algún deporte y nunca logró destacar, alguien que quería ser popular y conocido y tampoco lo fue, alguien que quería llegar a tener mucho dinero porque identificaba eso con éxito y no lo consigue. O sea, todos esos ecos de lo que no fueron pueden sonar más fuerte que lo que sí hay en tu vida. Entonces, aquí, algo en lo que tú eres muy experto, que es el agradecimiento, eso nos ayuda mucho en el duelo, poniendo el foco en lo que sí hay en mi vida y no en lo que no hay, para no volvernos pura queja y lamentación. Muy buen tema. Ahora dinos, Gaby Pérez Islas, dinos, ¿cómo distingo si estoy soltando o estoy renunciando al sueño? O sea, ¿me estoy dando por vencido o estoy sanamente soltando el dolor de no haber logrado algo? Porque todos vamos a tener algo o muchas cosas que no se cumplieron y no se van a cumplir. Es parte de la vida. Yo creo que es parte de la inteligencia emocional que tenemos que tener. ¿Cómo sabes que estás soltando de una manera sana o cómo sabes que estás renunciando a ese duelo y después te puedas arrepentir? Creo que hay una fórmula que el doctor Jorge Bucay me pasó una vez y que es maravillosa, que es la fórmula del oso. Oso escrito así verticalmente. O-S-O. Oso. Aquí va. ¿Quieres algo? ¿Cuál es la fórmula del oso, Gaby? Fíjate, la fórmula del oso es, ¿quieres algo? La primera O de oso, obténlo, ¿no? Obténlo. Haz todo lo que puedas hacer para obtenerlo. ¿Ok? No lo pudiste obtener, ya lo intentaste todo, llevas 4 in vitros, ya no tienes dinero para nada, ya no puedes seguir intentando este camino, ya no puedo obtenerlo, entonces me voy a la S de oso, sustitúyelo. ¿Cómo puedo cambiarlo? Ya no fui el jugador de fútbol destacado, pero amo el fútbol, no quiero renunciar al fútbol, pero puedo ser un gran entrenador, pero puedo poner una escuela de fútbol para niños y enseñar a estos pequeños este amor por el deporte y a lo mejor voy a tener un alumno brillante que llegue a ser ese. Sustitúyelo. Ahora, no puedo obtenerlo, la primera O de oso, no puedo sustituirlo, la S, me voy a la otra O, olvídalo, olvídalo. Porque si te quedas ahí toda la vida atrás de algo que ya buscaste obtener, que no has podido sustituir y te quedas ahí aferrado, es mucha necedad, olvídalo, porque hay muchas cosas con las que puedes soñar descubriendo tus talentos, para qué si eres bueno, qué hace falta allá afuera. Entonces yo sé que no he renunciado a un sueño cuando lo he intentado de verdad. Pero lo puedo sustituir. ¿Cuántas mujeres subliman su deseo de ser madres y son unas extraordinarias maestras? Y lo agradezco, estas maestras con vocación que aman a los niños y que ahí ven pues realizado todo este amor que tenían para dar. Si tú te preguntas qué había atrás de ese sueño, ¿qué había? Y había una razón lícita y profunda, como tengo mucho amor para dar, quiero enseñar, quiero compartir, vas a encontrar por dónde hacerlo. Si atrás de tu sueño lo que querías era fama, dinero, ego inflado, entonces no lo vas a obtener. Porque lo que realmente querías atrás de lo que querías, no lo vale. Hay un montón de canciones que hablan de eso, ¿no? Vamos, los budistas lo dicen todo el tiempo. Una de las fuentes más grandes del sufrimiento es la expectativa. Espero que algo suceda y si no sucede, entonces soy infeliz. Sí. Y de eso estamos hablando, de soltar algo que no ha sucedido y te está haciendo sufrir porque no ha sucedido. Es perder algo que no tuviste. Sí. Los budistas dicen que el origen del sufrimiento es querer que la vida sea de esta manera cuando es de esta. Ah, no, pero yo quiero que sea de esta, pero es de esta. Marco, yo quiero medir 1.70. ¿Sabes qué maravilla sería medir 1.70? Sí. O sea, ¿sabes lo que yo podría comer si midiera 1.70? ¿Sabes cómo me quedaría la ropa si yo midiera 1.70? Gaby, pero mides 1.53, ¿no? Ponte los tacones más altos que puedas y hasta ahí. Pero tienes que aceptar que mides 1.53 porque no te vas a pasar el resto de tu vida. Yo quiero que sea así, pero es así. Pero a mí me gustaría, pero no. Sí. Ahora, hay una canción, ahorita que dices, hay una canción hablando de los ecos de lo que no fue, de Pablo Alborán, un malagueño maravilloso, que dice, se llama Saturno, para que luego la puedan escuchar, y dice, en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor, y en la Luna se oyen ecos
de tu voz y la mía pidiéndonos perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Wow. Es una joya esa canción, porque eso es lo que nos duele. La pérdida duele en los 3 tiempos verbales. El pasado que tuvimos, el presente que no te tengo y especialmente el futuro que no tendremos. Esos hijos que no tendremos, esos viajes que no haremos, esos conciertos a los que no asistiremos, eso duele mucho. Lo que soñé que iba a pasar y no pasó. Porque no hay garantías. No hay garantías. Y hay que soltar. Ahora, fíjate, datos interesantes. El Instituto Avanza Epidemiología Clínica Internacional dice que el 10% de las personas en duelo desarrollan duelo complicado o duelo patológico, donde el tiempo pasa, pero el dolor no se procesa. Y dice también la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, dice que el duelo no resuelto debilita el sistema inmune. Entonces, no soltar el dolor no solo te roba tu felicidad, sino literalmente te roba tu salud. Claro, es una garrapata energética. Una garrapata energética. Ahí pegada y te está drenando y drenando. Qué feo, pero como tú eres muy visual, quiero que te quedes con esa imagen de la garrapata para que digas, no, esto me lo tengo que quitar. Te está sangrando por ahí, te está quitando energía que puesta en otro lugar te daría muchos más rendimientos. Donde estás poniendo esa energía y no te va a dar nada. Ahora, el primer dato que diste me preocupa muchísimo porque ahorita ha habido un cambio. Desgraciadamente, por el gran negocio que son los antidepresivos, los ansiolíticos, ya en Estados Unidos quieren diagnosticar el duelo. Si en 6 semanas tú no has mejorado, sigues extrañando y te está costando retomar un ritmo de vida, ahora le llaman síndrome de duelo prolongado. 6 semanas, no es nada. 6 semanas. Todos lo vamos a tener. Hay cosas que duran años. Por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Que si tú vas al doctor, ya después de esas 6 semanas ya te pueden medicar porque en el libro de las enfermedades mentales ya aparece el síndrome de duelo prolongado. Y esto es un gran negocio porque ¿por qué van a medicar lo que es más natural en este mundo? Que es duelar, que es extrañar, que es llorar. Nosotros tratamos en Occidente, tratamos de hasta domesticar el dolor. Cuando vemos en la televisión escenas de dolor desgarrador de una mujer gritando, pegando en el suelo, rasgándose las vestiduras, ¿qué decimos? ¡Ay, qué numerito! ¡Ay, contrólese, por Dios! ¿Pero qué show? ¿Qué es eso? O sea, eso es lo normal. Perdónenme, eso es lo que se siente, eso es lo normal, eso es lo que quisiéramos expresar, pero ahora... híjole, nos meten dentro de un contexto de que no está bien visto, de que te comportes, de que no hables tan fuerte, no llores tanto, al grado que los pacientes en el consultorio, estamos hablando, empiezan a llorar y me dicen, ay, perdón, Gaby, perdón. ¿Perdón por qué? ¿Perdón por qué? Yo sí sé qué hacer con sus lágrimas. Es su tiempo, pagaron por él y aún así se excusan por mostrar sus emociones. Nadie debería de disculparse por llorar. Nadie debería de disculparse por llorar y nadie debería de pedir permiso para duelar, porque algo que me molesta es que las personas te digan, esto sí es para que llores, esto no. Ay, por Dios, es un perro. Ay, es un gato, agarra otro de la calle. Ay, ¿sigues mal por ese novio? Ay, no, ya suéltalo. Denme permiso, es mi proceso. Es mío, yo sabré, lo voy a avanzar sin prisa, pero sin pausa. Pero no me vengas a decir que sí merece llorar y que no, y si este duelo ya está tardando demasiado. Sí, oye, tu mamá o tu papá ya estaba grande, estaba sufriendo mucho, mejor que bueno que Diosito se lo llevó. Sí. Y tú, ok, no, gracias. De veras no consuela en nada. Una familia que iba conmigo, su papá iba a cumplir 100 años. Estaban emocionados, estaban haciendo la fiesta, los preparativos, todo. Y un día el señor, como una velita que se va apagando, ya no amaneció. Se quedó dormido en la noche y se bajó profundo a un sueño y murió. Y a la mañana siguiente, bueno, la conmoción, los hijos, y se encontraron con esta frialdad de la gente de, ay, bueno, tenía 99 años, ya no abuses, ya estaba en tiempos extra. Oye, es mi papá, Marco, te lo estoy diciendo de verdad. Ay. Es mi papá, no lo quiero ni por sano ni por joven, lo quiero por el vínculo. ¿Cómo nos pueden decir esas cosas pensando que, tienes razón, claro, ya iba a cumplir 100. Sí, no me duele, gracias. No. Yo diría, no solo piensa, siente.
antes de abrir la boquita, Claro. cuando estés frente a alguien que está viviendo un Podríamos duelo. poner ese letrero en todas las funerarias y sería Sí. de gran ayuda antes de que digas algo, Sí. porque una cosa es reaccionar desde el dolor o desde la incomodidad de la tristeza de otro y otra es responder. Y para responder tiene que haber pasado por neurona, no nada más por estómago. Sí, conéctate con tu corazón, conéctate con tu empatía, con tu compasión, conéctate con tu inteligencia. Sé prudente, recuerda que no eres Dios, recuerda que no tienes que decir nada brillante. Y que no hay palabras de consuelo, no hay nada hay que decir, presencias no hay nada de que decir. consuelo y estamos ahí y decir te quiero es suficiente, pero no tengo que decir algo que te quite tu dolor, porque ¿por qué te voy a quitar algo que es tuyo? Es tu dolor y cuando estés listo o cuando estés harto, Sí. lo soltarás. Pero la invitación de la tanatología es suelta tu dolor, porque ese lugar incómodo, que ahora es tu zona de confort en la que te has quedado, no te está dejando demostrar el verdadero amor. Yo si veo a alguien después de un duelo que llega en pijama, no se arregló, no se pasó un cepillo por la cabeza, no se ha bañado, yo lo veo y no digo, qué bárbaro, cuánto quería a su pareja. Mira, ese es amor de verdad. No, yo digo, a su pareja no le hubiera gustado verla así. Claro. Cuando yo veo a alguien arreglado, que le pone actitud a las cosas, que le dice sí a la vida, eso sí es amor. Claro. Eso sí es amor, porque tú para tu ser amado quieres lo más valioso, lo que te cuesta trabajo, no lo barato. Y Santa Teresa lo decía infinitamente mejor, porque decía, no te mueras con tus muertos, Wow. vive por ellos. No te mueras con tus muertos, vive por ellos. por ellos. Es muy importante entender eso porque cuando mueres, pues ya no hay ego. Ujú. Entonces, al no haber ego, es imposible que tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo, el que se haya ido, tu perrito, el que se haya ido, esté diciendo, mira qué feliz está sin mí, ¿eh? No me está llorando, no me quería. Claro que no. No, pues eso, ¿quién lo diría? Un ego no trabajado, Exacto. un ego que no fue a terapia, un ego y recorrió su camino espiritual, porque ni en vida lo dirías si estás sano, ¿verdad? Sí. Entonces, no lo dice tu ser querido que ya se fue. Menos lo va a decir Dios. Dios no es ego. Pero un ejercicio bueno en terapia para ser consciente a la persona de que el dolor no honra a quien se ha ido es, me estás diciendo que si el que se hubiera muerto hubiera sido tú esperarías de esa persona esta conducta que tú tienes. ¿A ti te honraría que la otra persona no se levantara, se tirara al alcohol, a las drogas, No. te usara como pretexto para no salir adelante en la vida? Cuando se los volteas, dicen, no, entonces ¿por qué lo haces? ¿Por qué no somos congruentes? Y si tu respuesta es sí, pues hay que ir a terapia. Te urge la terapia. A todos nos urge, pero especialmente a ti te urge la terapia. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? Y me refiero a esa calma interna que te ayuda a sonreír, a sentirte creativo, creativa, a dormir mejor, a encontrar soluciones y a ser simplemente la mejor versión de ti. La ciencia dice claramente que hay una super herramienta que te ayuda a lograrlo y es practicar la gratitud. Las personas que agradecen a diario viven más felices. Es muy sencillo. Ven oportunidades donde antes solamente veían complicaciones o problemas. No es cuento, es neurociencia. Por eso hemos creado un programa que en solo 21 días puede ayudarte a crear ese poderoso hábito de agradecer. Te invito a que lo vivas conmigo. El programa se llama 21 días de gratitud e incluye 21 meditaciones donde yo te guío y 21 prácticas para que conviertas la gratitud y esas meditaciones en tu estilo de vida. Ven ahora mismo a marcoantonioregil.com/gratitud e inscríbete por solo $1 al día. Repito, marcoantonioregil.com/gratitud. Y ahora continuamos con el podcast. Oye, hay otro dolor muy fuerte que yo en algún momento te compartí y lo viví y creo que mucha gente lo hemos vivido. El dolor del rol que pierdes cuando un ser querido o cuando alguien se va. Es decir, si eres cuidador o eres hijo o eres mamá o eres pareja y se te va ese ser querido, también se va el rol que tú tenías, un rol con el cual muchas veces nos identificamos. Yo te lo conté en su momento. Sí. Cuando mi mamá se fue, pues se murió el hijo también. Y me gustaba ser hijo. Me gustaba el rol, no me di cuenta hasta después, pero me sentía yo como que
me aprobaba a mí mismo. Deja tú que me aprobaba la gente, que sí, era verdad. Ay, siempre, ay, qué buen hijo. Hasta la fecha todavía me lo dicen. Ay, es que tú fue muy buen hijo con su mamita. Le digo, bueno, no me viste en mis momentos oscuros, pero Lo intentamos. Pero más o menos, o sea, ahí más o menos la saqué adelante, ¿no? O sea, cumplí. Pero le caía yo bien a la gente por ser buen hijo y yo me caía muy bien, que eso es lo más importante. Y al ya no poder ser hijo, entonces, ¿quién fregado soy? Sí. Entonces, ¿cómo me caigo bien? ¿Cómo me apruebo si ya no tengo esta misión heroica de sacar adelante a mi mamá como los papás sacan adelante a sus hijos? O sea, se muere el rol que estabas jugando y ese también es un duelo. Entonces es doble duelo. Es mi ser querido que se fue y la parte de mí que se muere con esta pérdida. Claro. No solo te extraño a ti, extraño el que era yo cuando tú estabas. Sí. Y eso duele muchísimo, muchísimo, porque esa identificación de roles es muy complicada. Si tú trabajas como productor en una televisora, entonces pues eres el señor productor, tienes un lugar especial para estacionarte como señor productor, tienes un comedor especial como señor productor. Y cuando no eres productor porque te despidieron de ahí, ya no sabes quién eres. Entonces conviene mucho en la vida estar recordando constantemente quién soy, no qué hago, no de qué me desempeño, sino quién soy. Y soy una persona que para definirme no puedo usar a los demás. No soy la mamá de fulanito, no soy la esposa de tal, no soy la hija de tal. ¿Quién eres tú? Es un ejercicio que en talleres es muy duro porque mete a las personas en crisis. Bueno, soy una empleada. No, eso es en qué trabajas. Soy la esposa de... No, ese es un rol. No te identifiques con el rol. Ahora, cuando te das cuenta que con la pérdida de un ser querido perdiste también un rol o con el despido de un trabajo, te sientes perdido. Por eso usamos la palabra pérdida. No es porque la otra persona se perdió. Yo me siento perdido sin ese trabajo, sin esa persona. Bueno, entonces tienes que buscar por dónde entraste a ese lugar. Tú no naciste siendo cuidador de tu mamá, tú no naciste siendo gerente de banco, tú no naciste siendo productor de una empresa. Regrésate y sal por donde entraste para que encuentres quién eres otra vez. Pero no hay como estar consciente de qué estamos trabajando. La primer pregunta en consulta es, ¿quién era esa persona o ese trabajo para ti? ¿Quién era ese ser? ¿Qué perdiste al perderlo y qué ganaste al perderlo? Son preguntas muy fuertes, pero necesitas sentarte a analizar para retomar un camino. Y es que ahí está el tema, Gaby, lo acabas de decir, le diste en el clavo. Porque si le diéramos, ya ves que hay este tipo de terapia, a mí me ha tocado mucho hacerla, la terapia Gestalt, donde le das voz a un aspecto de ti, ¿no? Entonces pones una silla, los que le ha tocado, seguramente lo conocen, pones la silla vacía y tú te preguntas, le hablas a ese aspecto de ti, en este caso al hijo. Y yo le pregunto cosas. Él me va a decir, no, es que yo nací para sacar adelante a mi mamá. Y cuando permites que ese personaje, ese rol, ese aspecto, tome el control de tu vida, como fue mi caso, que le dio sentido a mi vida, todo valía la pena por esa misión. Entonces, ese niño, que luego creció, ese niño dice, no, yo nací, desde que nací para esto. Yo nací para rescatar. O sea, claro, no es real. No es real, pero hay que entonces empezar a separar y decir, yo no soy este aspecto de mí. Esta es una personalidad. O no solo soy ese aspecto de mí. No solo soy. Porque un diamante tiene muchas facetas. Ajá. Entonces tú puedes haber conocido la faceta de un diamante siempre, pero por el otro lado hay otra faceta y otra. Yo le diría a ese niño que me dice, yo nací para eso. Le contestaría, ¿nada más para eso? ¿Cómo lo sabes? O sea, no lo contradices. No, a lo mejor ese fue una de tus facetas, pero hay más. Vamos a descubrirlas. Claro. Lo que pasa es que como da miedo lo que no conocemos, entonces me quedo aferrado a lo que sí conozco, que me hace sentido y que además era social y públicamente tan aplaudido. Si ya no soy eso, ¿quién soy ahora? Pero ahí está la inteligencia de tu pregunta. Deberías dedicar a ser tanatóloga, fíjate. Oye, lo voy a pensar. Porque no le estás diciendo, el instinto sería, no, tú no naciste para ser hijo, déjame te explico. No, le digo, ok, perfecto. ¿Y qué más? ¿Eso es lo único? Sí. O sea, no le discutiste, no. Entonces no hay resistencia.
Ahora, pongámoslo en un caso más común, ¿no? Las mamás, que se les van los hijos. Entonces dicen, yo nací para ser madre y el sentido de mi vida es dar mi vida por mis hijos, y el día que se me van, el síndrome del nido vacío, el día que se me van, ya deja tú el dolor del día que si un niño se muere, un hijo se muere, eso es horrible, ¿no? O sea, pero se van. Y a veces como que se mueren porque se van a estudiar a otro país. O se rompe el vínculo. O se rompe el vínculo, o se enamoran y se van a Málaga a vivir, o sea, y se van, se separan o se rompe el vínculo. Y entonces esa mamá o ese papá, pues se muere el rol que tenía. Y yo soy madre, ahí aplica la pregunta. Yo le preguntaría a esa mujer, ¿por qué querías ser mamá? ¿Cuál era tu motivo? ¿Por qué querías ser mamá? Y ahí depende. Porque Dios quería, mijita. Dios me dio la misión de ser mamá. Yo quiero pensar que si Dios te dio esa misión es porque tenías mucho amor para dar y tus hijos todavía no estaban en el mundo. Quiere decir que tu capacidad de amar ya la tenías antes de que ellos llegaran. Ahora que ellos no están, yo quiero creer que tu capacidad de amar sigue ahí. Solo hay que redireccionarla. ¡Y qué buena eres! Yo sí le diría eso. Por eso llevas 8 libros. ¿Sabes qué? Es resignificar, Marco, resignificar. Cuando un usuario, porque así se le llama a los pacientes en tanatología, te dice, nunca lo había visto así. Ese es uno de los mayores piropos que me pueden dar, porque entonces logré ponerte en otro lugar. Te lo digo rápidamente con un ejemplo. Una señora que me dijo, va a ser mi cumpleaños, pero yo no tengo absolutamente nada que celebrar porque se murió mi mamá. Y la verdad, yo sin mi mamá no tengo nada que celebrar, no tengo ganas, la vida ya no tiene sentido y no voy a celebrar mi cumpleaños. Pero muy firme y como desafiante de, a ver, contradíceme, ¿no? Y le dije, ¿en serio no vas a celebrar el día que viste el rostro de tu mamá por primera vez? Así me abrió los ojitos. Así me abrió y me dijo, nunca lo había visto así. Si tú crees que tu vida no es celebrable, no es celebrable el día que viste el rostro de tu mamá por primera vez. Y se hizo su fiesta de cumpleaños. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Hasta me invitó. ¡Qué lindo! Oye, hay otro duelo para cerrar. El duelo de cuando pierdo a alguien. No se murió, la persona no se fue, pero se fue de mi vida. Ajá. Entonces, ¿qué es más duro? ¿Perder a alguien que pues, ya no está en mi vida porque se fue de este mundo? ¿O sí sigue en el mundo, pero ya no quiere estar en mi mundo? Y yo quisiera que esté en mi mundo. Eso es un duelo fuerte. Ese es un duelo durísimo y tú usaste hace rato la palabra correcta. Ego. El ego. Para mí es inclusive más duro la separación, el divorcio o la infidelidad que la viudez. ¿Cómo? Me van a decir, si la viudez es terrible. Sí, la viudez es terrible, pero te queda el agridulce consuelo de que no quería irse, se tuvo que ir y no hay ego herido. Pero en el otro caso, sí se quería ir. Y entonces, además de toda la montaña rusa de emociones, agrégale un ego herido de a mí no se me hace esto. Y acuérdate, Marco, que nada te une más a una persona que el enojo. Nada. El enojo te une más inclusive que el amor. ¿El enojo te une más que el amor a otra persona? Es una energía tan poderosa que te mantiene enganchado ahí. Por eso es importante perdonar. Porque si tú te quedas enojado, te quedas cargando a esa persona para siempre. Y cuando tú amas, lo integras a tu ser, no lo cargas. Se funde contigo y eres ligerito de equipaje. Pero el enojo pesa muchísimo, muchísimo. Hay que perdonar para soltar. Sin duda. Si no perdonas, no sueltas. Y cuando no sueltas, te lo voy a hacer así físicamente. Este es el símbolo con los puños cerrados de quedarte sosteniendo algo. ¿Cómo voy a poder recibir lo que la vida tiene para darme si tengo los puños cerrados? ¿Cómo le puedo aplaudir a un amigo que está haciendo las cosas bien? ¿Cómo puedo acariciar a alguien? ¿Cómo puedo abrazar a mis hijos si tengo los puños cerrados? Necesitamos abrir y soltar para recibir, para acariciar, para dar. ¿Qué duele o qué pesa más? ¿La ausencia de alguien o la esperanza de que algún día vuelva? Creo que entre la ausencia de alguien y la esperanza de que un día vuelva, las dos duelen muchísimo, pero creo que es peor vivir en
la ausencia de alguien. La esperanza, como sea, Marcos, siempre será gasolina para que sigas adelante. La esperanza se va modificando. Al principio, por ejemplo, cuando te dan un diagnóstico, tienes esperanza de que estén equivocados. Consultas otra opinión. Después tienes esperanza en que el tratamiento funcione. Después, la persona ya no funcionó el tratamiento y va a morir. Tienes esperanza de que no sufra. Y después, cuando muere, tienes esperanza de reencontrarte con él. O sea, la esperanza va mutando, pero la esperanza te ayuda a seguir. Pero en cambio, simplemente la ausencia y el dolor de la no presencia puede ser un hueco, un vacío que te succione. Se necesita de verdad mucha voluntad, mucho acompañamiento, mucho trabajo para darte cuenta que soltar es un acto de amor. ¿Cómo te das cuenta si de verdad ya soltaste o solo estás diciendo de dientes para afuera? No, yo ya lo superé, a mí ya no me importa, ya. No, yo ya lo sepulté, mijito, yo ya no existe en mi vida. Sí. Mira, creo que lo más importante para saber que realmente has soltado es escuchar tu cuerpo, porque se siente en el cuerpo. Un día amaneces y, ay, como que me quité algo, ya amanecí más ligero, ya no tengo dolor aquí porque ya no lo vengo cargando. Ya no me pesa aquí, ya no me duele al moverme, ya cuando oigo su nombre o cuando alguien lo menciona o me encuentro a alguien, hoy ya no hago este entripado y ya no siento cosas, ¿no? Porque según yo ya lo solté, ya no me importa, pero va a ir porque si va yo no voy. Le sigues dando una importancia terrible, sí, ¿no? Sigue pesando. Cuando ya realmente le dices a Dios, que es dejárselo a Dios, separa la palabra a Dios, yo te dejo con Dios, ya no estás conmigo, pero te deseo luz. Y a mí también. O sea, desearle el bien a alguien no es desearme oscuridad a mí. Pues te deseo que te vaya muy bien, a mí también. Y voy a trabajar en mí. De verdad, yo creo que si escuchamos el cuerpo, sabemos. Cuando ya nos rechinamos las mandíbulas en la noche porque estás apretada, según tú no estás tenso, y aquí te estás rompiendo las muelas, ¿no? ¿Qué le pasa a tu cuerpo con lo que sientes? Si aprendes a escucharte, se va a sentir, ay, qué rico, ya. Es un alivio. Imagínate quedarte así, y les invito a que lo hagan. Puño aprieten apretado sus puños, un momentito háganlo, pero fuerte. Acuérdense de este que les hizo, de aquella que les prometió. ¡Híjole! Y así, aprieten, un momentito más. Sigan así. ¿Listo? Suelten. Al principio te quedas como hasta entumido. Ajá. ¿No? Porque estabas. Y luego te das cuenta, ¿a quién le estabas clavando las uñas? A ti. Nunca al otro. El otro andaba feliz por ahí, su vida. La otra encantada. Y tú aquí, trabado, clavándote las uñas a ti mismo. Cuando te das cuenta y sueltas, ay, qué a gusto. Gracias por hacerlo. Muchas gracias. Oye, Gaby, tú que has tratado con tanta gente que está en la recta final de su vida o que acaba de perder un ser querido, ¿cuál es el hubiera que más le duele a la gente que has escuchado en tu experiencia personal? ¿Cuál es el hubiera que más duele? El hubiera que más duele cuando estoy en el hecho final es aquello que me hubiera gustado hacer y que no hice, no lo que hice. Arrepentirme de lo que hice se da poco. Se da muy poco. Creemos que la persona que va a morir, y hasta le llevan a lo mejor a un sacerdote o le llevan a un tanatólogo para bien morir, para que se arrepienta. Y ya platicando, le digo, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Sí, me hubiera gustado hacer tal cosa. Me hablan más de lo que no hicieron, de lo que no se atrevieron, que de lo que realmente hicieron. Aunque les haya salido mal lo que hicieron. Aunque les haya salido mal lo que hicieron. O sea, por lo menos lo intenté. Por lo menos lo intenté. Lo que duele es, ¿y si lo hubiera intentado? Claro. La maldita duda. La maldita duda de... La maldita duda. Si hubiera intentado, y si hubiera aprendido, y si me hubiera aventado. Dicho a esta mujer que la quería, y si la hubiera besado, y si hubiera luchado más por nuestro amor, todo. Ahora, de entre los arrepentimientos concretos, fíjate que hay uno que me llama la atención porque es, debí de haber trabajado menos. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¿No? Porque al menos mi generación crecimos con chamba es chamba y al trabajo no se le dice que no. Claro. Y hay que trabajar y la felicidad viene después, el éxito viene después de mucho esfuerzo y así debe de ser.
Y cuando oigo a los enfermos, que son mis grandes maestros, y me dicen, debí de haber trabajado menos, digo, ay, sí es cierto, ya me voy, sí, porque ya quiero hacer otras cosas también, ¿por qué trabajo tanto? Hablando de eso, aquí te dejo, porque yo ya voy a trabajar. No, Oye, me estoy muriendo, no te vayas. No, me diste un muy buen consejo. hay una anécdota buenísima de Harold Kushner, el autor, es un rabino, maravilloso, autor de un libro muy conocido que es ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y su único hijo varón murió de una enfermedad autoinmune y entonces él hablaba con Dios y le decía, ¿pero por qué? O sea, si yo soy tu pastor, si yo cuido a tu rebaño, si yo me dedico a hablar de ti, ¿cómo pasó esto, no? Y bueno, escribió este libro, el libro se vuelve un bestseller internacional, entonces lo empiezan a llamar a conferencias a todos lados, él iba y daba charlas. Y un día dando una plática, que estaba hablando y dice, es que realmente la pérdida nos ayuda a entender lo que es verdaderamente importante en la vida, como la familia, como hoy que es sábado y es el día en que los judíos estamos con la familia. Buenas tardes. Dejó el micrófono y se fue. Y todo el mundo pensó que era parte de, rompieron en aplausos, se fue y se volvió a dar cuenta que él no debía de trabajar los sábados, que qué estaba haciendo, no, a dónde lo había llevado su libro y su éxito y que otra vez estaba perdiendo el camino y se fue. Entonces, creo que sí es muy sabio escuchar al que ya no tiene nada que perder, al que está en la recta final y tiene una visión más clara de lo que hacemos mal y lo que hacemos demasiado. Ay, el poder de decir que no. Porque, claro, somos de la generación donde toman todas las oportunidades. Hay que salir adelante, no se dice que no. Y decimos que sí, y al rato ya no tienes vida. No. Y cuando te atreves a decir que no, decir, pero es que, bueno, sí, amor, es una buena oportunidad, pero quiero vida, quiero tiempo. El poder de decir que no. Entonces, pensémoslo ahorita que no estamos en nuestro lecho de muerte. Digo, a lo mejor hay alguien que está en la recta final, pero la mayoría de nosotros pues no estamos, que sepamos, en nuestra última semana, que sepamos, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Sí. Si nadie dice hubiera trabajado más. No, nadie dice todos dicen hubiera disfrutado, me hubiera valido, ¿para qué me enganché? Claro. Y les recomiendo una película extraordinaria que nos da ese mensaje, que es viejita, se llama Meet Joe Black, conoces a Joe Black, con Anthony Hopkins y Brad Pitt, cuando estaba muy jovencito Brad Pitt. Él hace de la muerte, así creo que no es tan mala que te lleve. Ajá. No está tan terrible, pero Anthony Hopkins en su papel de Bill cambia sus prioridades, Marco. Pasa de ser un hombre de negocios siempre apurado, con prisa, que no tiene tiempo para la familia, a volverse un hombre de familia. Ajá. Y como tú bien dices, no hay que esperar a que seamos el enfermo terminal o a que la muerte llegue por nosotros para entonces darnos cuenta de eso. Pues hagámoslo ahora. Escucha a tu futuro tú. ¿Qué diría? Y tampoco tengas expectativas de que la muerte te va a llevar es Brad Pitt y te va a hacer algo, porque al amor nada más te lleva y te arrumba por ahí. Tú dices, me va a llevar, me va a abrazar. Los besos no dados, ¿no? Híjole. Fíjate. Los abrazos que no hemos dado, los besos, los te quiero que no he dicho, los dolientes, vamos a ese lado. ¿De qué se arrepienten los dolientes? Marco, he escuchado tantas veces que me digan, daría todo lo que tengo por tenerlo un minuto aquí conmigo y decirle cuánto lo quiero. Claro. Pero lo tuvieron 30 años y nunca se lo dijeron y desperdiciaron ese tiempo. Entonces, aprendiendo eso, ahora les pido que tampoco se queden otros 30 años agarrados al dolor, porque soltar no duele, quedarte aferrado sí. Y uno fantasea decir, ay, si tuviera una segunda oportunidad y lo que sé hoy lo hubiera aplicado antes, yo te lo he platicado a ti, yo no discutiría. O sea, ¿cuántas renunciaría a tener la razón? Qué lindo. Porque, o sea, de verdad, ¿cómo se sentiría regresar ahí y decir, te dicen algo que lo que no estás de acuerdo o algo que te ofende o algo? Y decirle, sí, mamita, no hay problema. No pasa nada. Pero, ¿sabes qué? También hay una belleza especial en no haberlas tratado como sabiendo que se iban a morir. Porque entonces hubiéramos sido demasiado buenos. Y quiero pensar que le dimos a nuestras mamás la oportunidad de vivir la experiencia de la maternidad auténtica.
Sí, ¿no? muy Y en la auténtica. maternidad auténtica, Muy. el hijo nunca te dice a todos sí, no te dice mamita, no pospone sus cosas para estar contigo. No. Entonces nosotros le permitimos vivir, las tratamos como vivas hasta el último minuto de su vida. Sí. Hoy sabemos más. Y lo que aprendiste con el que se fue, lo aplicas con el que se queda. Sí. Pero no te arrepientas de cómo tratamos a los demás. No sabíamos. Sí. A mí el Alzheimer, dentro de todo lo duro que fue vivirlo con ella, o sea, sí me lo enseñó porque los doctores me lo decían. O sea, no, regla número 1, no le discutas. No le discutas. Entonces sí tuve la oportunidad, ya claro, ya con Alzheimer, ¿no? Ujú. Pero sí tuve la oportunidad de experimentar sí, o de distraerla simplemente. Es que fíjate que no, sí, oye, fíjate, ya viste, y así distraerla, cambiarle el foco de atención y la maravilla. O si le vamos a cantar. Ujú. Oye, sí, vamos a cantar. Y nos poníamos a cantar. Era muy lindo. Qué Gaby, hermoso. tú conoces el dolor, la pérdida más grande que he tenido en mi vida, la compartí contigo, me ayudaste, siempre ha sido muy, muy bella y te lo agradezco. Un privilegio. Y sí, gracias. Y siempre pues hablamos de este dolor, pero yo te pregunto a ti como tanatóloga, porque algo te tuvo que haber inspirado para ser tanatóloga. Sí. ¿Cuál es el dolor más grande que has tenido en tu vida y cómo lo manejaste? Sí. La pérdida más grande. Fíjate, Marco, que a mí a trabajar en tanatología no me llevó un dolor, me llevó unas ganas de saber. Ahí en su momento fue porque una persona cercana a mí que me había pedido ser socia en una escuela intentó quitarse la vida y wow, eso me descuadró totalmente. Era joven, tenía un esposo que la amaba, 2 niños chiquitos, realizando el sueño de su vida de una escuela. Yo quería entender qué pasaba en la cabeza humana y qué delgadita era esa línea entre salud mental y patología. Por eso empecé a estudiar. Pero sin duda, y no evado tu pregunta, el dolor más grande que he tenido fue el diagnóstico de mi mamá de cáncer. Porque ese día cambió nuestras vidas. Yo fui perdiendo a mi mamá a cuentagotas, perdiendo la voz de mi mamá, porque el cáncer de mi mami era un cáncer de piso de boca. Entonces, a ella le hicieron una operación tremenda que se llama de comando, que les abren aquí, les levantan la cara para sustituirles todo el piso de la boca por piel, una piel que toman de las piernas, y había que estar revisando su pulso y todo. Pero mi mami no volvió a hablar con la misma voz que ella tenía, la voz con la que crecí, la voz que me cantaba, que me regañaba, que me guiaba. Esa voz la perdí. Mi mami no volvió a comer y ella y yo disfrutábamos mucho comer juntas. Ella era una extraordinaria cocinera y pues perdió el gusto totalmente. Le gustaba cocinar para nosotros, pero ella ya no lo podía comer. Fui perdiendo a mi mamá. Entonces yo creo que el dolor más grande fue ese diagnóstico de mi mamá. Su muerte, bueno, me descuadró. Pero dentro del dolor de su muerte, mi único consuelo es que ella me había dicho, ya no puedo más. Perdóname, ya no puedo más. Entonces yo sabía que ella estaba bien y que ahora me tocaba a mí estar mal un tiempo. Y lo estuve, pero luego solté ese dolor. Y hoy estoy bien, estoy genuinamente bien. Claro que le extraño. Por supuesto que le extraño y te digo algo lindo que hice, les cuento algo lindo que hice que me encantó. Recientemente tuve la oportunidad y el privilegio de presentarme en el Auditorio Nacional y mi mamá era siempre mi fan número 1. Era la persona que se sentaba en la primera fila, en el primer lugar en medio y ahí estaba. Al final, hasta con su oxígeno iba a mis presentaciones y ahí estaba. Entonces, en un momento dado en mi presentación, pedí que hubiera un reflector hacia una silla que estaba vacía en la primera fila y dije el nombre de mi mamá en alto en ese escenario. Y me sentí muy feliz, no me sentí muy triste. Claro que se me quebró la voz, pero acuérdense que la emotividad no es síntoma de duelo no resuelto, es emoción. Y ese fue mi homenaje, poder decir Nelly Islas en ese lugar tan hermoso, nombrarla. Y claro, ese siempre será mi gran dolor, pero también mi gran amor. Gracias por preguntarme. Gracias por compartirlo. Gracias. Gracias. Estuviste en un congreso muy importante en el Auditorio Nacional. Así fue. Y también eso es padre para la tanatología porque eran puros psicólogos y psiquiatras. De hecho, insistían en decirme, doctora Gaby. No soy doctora. Les decía, yo no quiero usurpar la bata. No me corresponde. Soy licenciada, tengo una maestría. Díganme maestra, no me digan doctora.
Pero esto es un avance para la tanatología, porque siempre se creía que la tanatología era una rama de la psicología. Y nosotros somos un árbol completo, un árbol que sembró la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que está por cumplir 100 años de su nacimiento, el 8 de julio, y una mujer extraordinaria, y era psiquiatra, y nos enseñó que el dolor necesita ser visto, necesita ser validado, que tiene todo el derecho a expresarse y manifestarse, y que el dolor es un camino y un maestro, no un lugar para quedarte a vivir en él. Felicidades a ti y a las tanatólogas y tanatólogos del mundo y este avance, porque yo sé que había mucho rechazo en un tiempo determinado hacia la tanatología, como que no la tomaban en serio. Sí. Qué bueno que ahora ya el tiempo ha cambiado. Ahí vamos paso cambiando. a paso. Paso Gracias. a paso. Gracias a ti. Estás relanzando tu libro, uno de tus libros clásicos. Tienes 8 libros. Tengo 8 libros. El más reciente es Tu huella en mi vida, que es un libro acerca de cómo vivir el duelo por un animal de compañía. Es un libro amorosísimo y es el regalo perfecto que le pueden dar a alguien que está pasando por la difícil decisión de la eutanasia o que extraña a su animal de compañía. Pero estamos en el relanzamiento de Viajar por la vida. Es uno de mis libros, el consentido casi de mis alumnos y de muchos pacientes. Dicen que es el postre de mis libros. Ajá. Y está cumpliendo 10 años. Felicidades. 10 años, tiene una nueva edición, con una nueva portada, con todo revisado, un capítulo nuevo. Y es un libro muy hermoso que justamente te enseña a ir ligerito de equipaje y cómo hacer que tu vida siga valiendo la pena cuando aquella persona, circunstancia o ser que amabas ya no está, se bajó del tren de tu vida, cómo seguir adelante y cómo no quedarte aferrado en el dolor. Así que lectura obligatoria para este episodio, Viajar por la vida. Maravilloso. ¿Y sigues con tu podcast también? Sigo con mi podcast, hermano a este, que se llama Después de la pérdida, un tanatólogo 24/7 ahí en todas las plataformas. Me encantará que se vuelvan un despuesito, así le llamo a mi comunidad, son los despuesitos, porque yo sí creo que después de la pérdida hay amor, Sí. hay felicidad, una felicidad diferente. Sí. No es la misma de antes, pero sí puede haber felicidad y sobre todo hay vida. Muchas gracias, Gaby. Ay, gracias a ti. Eres un amor. De todo corazón. Me encanta verte. Le mandamos un abrazo a toda la gente que nos ve en España. Ya estás viviendo en Málaga. Muy Allá feliz. Estoy, muy feliz. Y gracias que en esta visita a México nos diste espacio para estar con nosotros aquí. Sabes que eres de las súper consentidas. Te queremos, te admiramos y te agradecemos muchísimo. Yo también. Es totalmente recíproco y siempre, siempre está en mi corazón. Y te aviso cada vez que venga. Siempre avísame. E iremos a Málaga también a grabarte por favor, por allá. será maravilloso tenerlos por allá. Buen pretexto. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso con mucho amor, cariño, admiración a Gaby, tanatóloga. Soy Marco Antonio Regil. Gracias. Recuerden compartir el episodio del podcast con la gente que más quieren para que se beneficien de él. Si no están suscritos a este canal de YouTube, háganlo para que el canal les avise cuando hay nuevos videos, nuevos episodios. Igualmente en las plataformas de podcast, Spotify, en, no sé, Apple Podcast, en cualquiera de ellas, en Amazon Music, etcétera, en iHeartRadio. Ahí estamos disponibles. Nos dan las 5 estrellas, una reseña positiva, nos ayudan. Que le den like al video y que comenten aquí abajo. Nos sirve como comunidad para crecer y aprender también de ustedes, saber qué es lo que piensan, cuál fue la lección más importante que aprendiste o cuál fue la reflexión más importante que te llevas de este podcast. Pero además de leerte, que es lo más importante, también nos ayudas con el algoritmo, porque entonces YouTube dice, le gustó, escribió, pues lo voy a recomendar a más personas, porque así es el Dios algoritmo de YouTube. Ayúdanos a crecer. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima. Alcanza tu máximo potencial. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias a todos. Gracias.